Hola, animalitos de la creación de moral distraída. Bueno, les mando un saludo caluroso y abrazador a todos, ¿ok? Mucho ánimo para los que están trabajando en seguir adelante a pesar de todo lo que vemos alrededor, ¿ok? Y lo que captamos alrededor. Para eso se tiene que orar, ¿ok? Ni mucho. Hay que orar para que este planeta brille con luz propia, ¿ok? Bueno, vamos a hacer lo que siempre hacemos. Vamos a imaginar a nuestra Tierra bañada con una luz rosa que penetra a través de ella. Exuda luz rosa. Gracias, Arcángel Chamuel y los ángeles del amor que rodeen nuestro planeta. Viene el Arcángel Zadkiel con su luz violeta para transmutar lo negativo en positivo, para pedir justicia divina y libertad cósmica. ¿Ok? Ya ven qué bonito. Amén, amén, amén. Bueno, en esta pildorita voy a hablar de la bilocación. Bi es dos, locación que se ve en dos lugares la persona. ¿Ok? Pero hay santos, personajes, ¿verdad?, que hasta en 3, 4, 5 lugares diferentes. Pero a ese fenómeno se le llama bilocación. Qué padre, ¿verdad? Bueno, pues no puedo hablar de este tema sin mencionar a el Padre Pío, ¿ok? El Padre Pío nació en 1887 y murió en 1968. Fue un padre muy longevo, ¿ok? Bueno, pues fíjense bien, el Padre Pío está llamando por teléfono, pero no le vamos a hacer caso, ¿ok? Es alguien que se quiere comunicar. Bueno, pues en 1887 nace este poderoso personaje. ¿Qué hacemos? Nada. Bueno, si a ustedes no les molesta el sonido, pues vamos a continuar. El Padre Pío tuvo los estigmas en sus manos y toda la cosa. Fue muy atacado por las fuerzas del mal. Fíjense cómo joden, aunque sea en la actualidad. Qué casualidad que esto no había pasado en 140 pildoritas. ¿Ok? Bueno, pues entonces, fíjense que él fue un padre que se enfrentaba constantemente, lo martirizaba el mal, lo agredía y lo dañaba. Después de solucionar este pequeñísimo problema de audio que tenía ahí sonando y molestándome, fíjense cómo friegan. Bien, cuidado, pónganse listo. Bueno, pues como les comentaba, esto no había pasado en 140 pildoritas, ¿eh? Bueno, pero siempre hay una primera vez, como dicen por ahí. Bueno, el Padre Pío está muy buena su película. Hace años la vi yo.
Se la recomiendo porque habla de toda su vida, ¿ok? Y es una persona que pues sí, se enfrentaba mucho al chamoy, por no decir otro nombre, ¿verdad? Y cuando las personas iban a confesar con él, pues él ya sabía lo que le iban a decir. Era una persona que ya estaba enterada. A veces venían de otros lugares y él ya sabía lo que venían y el pecado que traían y los regañaba y les decía antes de que las personas confesaran su pecado. Ok. Bueno, una persona que era de Nicaragua estoy bien. Montevideo, Dios santo. No es ¿de qué Uruguay. País? Es de Uruguay. Ok. Ando así, Dios santo. Bueno, el monseñor Damiani conoció al padre Pío. Y acá el padre Pío, fíjense bien, en su monasterio, él estaba allá en Italia, ¿verdad? Entonces, él le pidió de favor que lo asistiera cuando él estuviera en momentos de morir, pues que le diera los santos óleos. Y el padre Pío le dijo que sí, que lo iba a atender. Bueno, pues fíjense bien, acá Italia, por acá el otro país. ¿Y qué creen? Pues vieron un monje con su capucha y todo, y confesó este señor que el padre Pío había ido a darle los santos óleos, ¿ok? Fue a darle su bendición, absorberlo de sus pecados y contento el Señor dio su testimonio. Acuérdense que muchos de los testimonios están en actas, con testigos. El padre Pío también tenía este proceso de bilocación porque él estaba en su monasterio y iba a pueblos a atender a gente que estaba enferma, que requería de los santos óleos. Él atendía fuera de su monasterio. ¿Cómo se llamaba el monasterio? Ya ven. Y eso que hice la tarea de apuntar. ¿Él había nacido? No. El monasterio donde él vivía se llamaba 1, 2, 3 niños. Ahí está la luna vacía de curso. Hay Mercurio retrógrado. ¿Cómo se llamaba el monasterio? San Pietrelcina. No, pero no se llamaba así. No recuerdo. Bueno, pues se los debo de tarea. Se los voy a poner abajo de la pildorita. Hay influencias muy tremendas porque yo hasta apunté ahí. Ay, Dios. Bueno, pues esa es la historia del padre Pío. ¿Sí? Si ustedes quieren investigar más, chequenlo ahí. Hay una película muy bonita de él, de toda su vida, porque él desde niño se peleaba y lo asustaba el ya saben quién, ¿sí? Lo agredía, a veces lo atacaba en la celda donde él estaba en el monasterio o en el convento, ¿verdad? Pues manifestaciones enormes que la gente hacía cola para ir a ver, que hasta la fecha nos recomiendan traer una medalla del Padre Pío por protección, porque él se dedicaba al exorcismo también. Bueno, así es.
Bueno, ahora voy a hablar de otra persona que nada tiene que ver con clérigos, ¿verdad? Porque uno piensa que este suceso de bilocación solo sucede con puros santos, clérigos, etc. Pues esta persona no, se sale de la regla. ¿Por qué? Porque era un personaje que era médico, era un estudioso, era un científico en toda la palabra. Y esta persona se supo de su caso porque salió hasta en los periódicos de la época. Estamos hablando de Inglaterra del siglo XIX, a finales del siglo XIX. Ok, pongan atención, fíjense bien. A un científico le sucedió esto. Imagínense, ¿verdad? Bueno, es que iba a decir otra cosa. Bueno, fíjense que este señor iba caminando hasta su casa y eran de esas fincas que tienen 50, 100 metros para entrar a la puerta principal. Y él pues se metió a su finca y de repente ve una persona que estaba delante de él, que iba caminando y empezó a verla y dice, pues ¿quién es este señor? A Chihuahua, trae la misma ropa que yo, camina como yo, se parece a mí. Empezó a captar los detalles y cuando llegan a la puerta principal, saca su llave, esta persona que iba al frente, y la llave de metal de esas antiguas, grandotas. Pues este señor abriendo la puerta de su casa y introdujo la llave, la movió, el señor volteó, se sonrió con él, lo miró y se metió a su casa y la cerró la casa. Y el pobre doctor, este científico, pues no quiero decir eso, ¿verdad? Pero yo creo que se le cayeron los chonines, ¿verdad? Entonces le dio tanta impresión que se fue caminando a la otra finca. Ya ven que había tierra de por medio. Se fue caminando con su vecino, que era otra finca que estaba al lado, y le comentó a su amigo todo lo que había pasado. Y le dijo que por favor le diera chance de dormir en su casa, que no se atrevía a irse a dormir a su casa porque la verdad tenía miedo de entrar y no sabía a quién se iba a encontrar o etcétera. Bueno, pues ya el señor se quedó a dormir con su amigo, pues le dio tecito para el susto, ya se acostó. Acuérdense que esas haciendas, esas fincas más bien, pues tenían infinidad de cuartos, no había problema para que él se quedara a dormir en ese lugar. Pues ya pasó la noche y en cuanto se despertó, vámonos a ver qué pasa, ya es de día, ya no me va a dar miedo entrar a mi casa. Pues él vio que la llave que traía pues era idéntica a la que le había visto al ser, ese que estaba enfrente de él. Metió su llave de su casa, entró y ya vio al personal pues que trabajaba ahí, los que cocinaban, los que hacían el aseo, toda la gente, porque era una finca. Acuérdense que había mucho personal que trabajaban para los señores de las fincas. Entonces, chulitos, pues ya ahí van su amigo y él, se dirigen a su recámara, porque dicen,
nadie lo vio, no está por aquí, vámonos a la recámara, ahí debe de estar escondido, debe de ser un ratero o quién sabe quién. Entonces él se dirige a la recámara y cuando la abre su recámara, la sorpresa que va viendo que un pedazo del techo se había caído sobre su cama y que una araña de esas de luz enormes, pesadas, también se cayó sobre su cama. Un muro ahí. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera dormido esa noche ahí? Lo hubiera matado el peso del techo, ¿ok? O de la lámpara también, porque estaba en el pedazo de techo y la lámpara. Él hubiera muerto. Entonces comprendió que aquel ser que era el doble de él le había salvado la vida. Ese fue su pensamiento y llegó a tanto ese hecho que hasta en los periódicos de ese entonces salió. ¿Sí? Fíjense, esta persona científico y doctor, ¿ok? Ok. Bueno, en este ejemplo vamos a hablar de una persona clériga, de religiosa, para que vean las diferencias, ¿verdad? Esta persona se llamaba María Coronel, ¿verdad? María Coronel, y vivía o pertenecía al convento de Ágreda en la ciudad de, ¿cómo se llama? O pueblo Soria, ¿sí? de la provincia de Soria. La provincia de Soria en España. Esta personita entra al convento. Ella vivió de 1602 a 1665. Entra al convento y llega a ser pues la máxima autoridad, que se le llama abadesa, ¿verdad? De ese convento de claustro, ¿ok? No salían, o sea, entraban y ya no salían a nada. De las concepcionistas, ¿ok? Entonces cuando ella entra, toma el nombre de María de Jesús de Ágreda. Así es como se le conoce, Chulito. En 1620 empieza ella, fíjense bien, a aparecer a 10,000 kilómetros de distancia, que es en Nuevo México, en Texas y en Arizona. La veían catequizando a los niños de la región y dándole a los padres su cáliz, ¿verdad? Les regalaba, y a los niños les regalaba dulces, comida, y también regalaba rosarios, que es común estos hechos también en otros santos que tenían la virtud de la bilocación. Acuérdense que ella estaba en un convento de claustro, o sea, no salen para nada, y a ella se le veía a 10,000 kilómetros de distancia, ¿ok? Entonces, los de la Inquisición, que siempre ahí andan antes metiendo mano negra, pues óyeme, ¿cómo es posible? Acuérdense que en esos tiempos de los siglos pasados, o provenía todo del chamoy, o provenía de Dios, y cuestionaban mucho a los santos, ¿sí? Incluso el Padre Pío también lo encarcelaron
10 años por estas manifestaciones, ¿sí? ¿En qué año lo metieron a la cárcel? Y lo dejaron salir en 1935. 33. Al Padre Pío. Sí. Entonces, como en el año 1933, 10 años lo tuvieron al pobre Padre Pío, lo dejaron salir. Bueno, volviendo a nuestra María de Ágreda, ¿verdad? Se me va el nombre, María de Jesús, se llama de Ágreda. Bueno, fíjense bien, entonces la Inquisición la retiene. ¿En qué año? En 1635. Sí, en 1635 para antena la Inquisición, ¿verdad? Y véngase para acá para investigarla. Entonces la están, pues, ya sabrán, ¿verdad? Cuestionando qué onda, todo, ¿no? Entonces ellos no podían comprender cómo esta persona se aparecía a 10,000 kilómetros. Además, ella tenía el apodo de la Dama Azul. Así se le reconocía. Bueno, pues entonces la Santa Inquisición le preguntó, ¿y cómo le haces para ir a esos lugares y estar allá evangelizando? Porque evangelizó a más de 80,000 indios de la región, ¿ok? Entonces, ¿cómo le haces para evangelizar y estar ayudándoles con comida, con dulces, con rosarios, con todo lo que les das? Entonces ella dijo que había unos ángeles que se le presentaban en una nube y que a ella la subían a la nube en una silla especial. Se sentaba ahí y que los ángeles la transportaban, porque ella describía perfectamente montañas, ríos, barrancos, lagos, todo describía perfectamente. Entonces los de la Santa Inquisición pues no les cabía en la cabezota, ¿verdad? Como una persona encerrada sabía que había estos tipos de árboles, estos agua, manantiales acá cerca, etcétera. Entonces, pues ya les explicó ella que eran unos ángeles que la llevaban. Ella estaba ahí, hacía su trabajo y se regresaba. Y ella fue conocida por el nombre, ¿verdad? El sobrenombre de la Dama Azul. Y ahí está en la historia, ahí están los papeles, porque acuérdense que todo lo que pasaba en la Santa Inquisición se hacía notariado y con libros y ahí quedaba registrado, ¿no? Entonces hay registros de cosas del Padre Pío, hay registros de estas santa, ¿verdad? Porque era una santa de María de Jesús de Ágreda, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo. Bueno, ahora voy a hablar de otra persona que nada tiene que ver con lo religioso. Bueno, a lo mejor él, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero no de registrado como santo ni nada por el estilo, ni que era cura ni nada por el estilo tampoco. Bueno, esta persona era un poeta que se llamaba Lord Byron, ¿ok? Fíjense bien. Esto sucedió en 1811 y está registrado, ahorita les voy a decir dónde, fíjense bien. Bueno, este era un poeta que lo apresaron y estaba en la cárcel de Patras, Grecia, así se llamaba la cárcel. Lo tenían ahí por algo que había hecho
Este poeta, sabrá Dios si habrá enamorado a alguien importante, ¿verdad? Ya ven los poetas. Bueno, pues sucedió que acá en Inglaterra, en el palacio de Buckingham, él, cuando era rey, se me olvidó el nombre del hombre, Jorge III, ¿verdad? Bueno, cuando estaba ahí al frente Jorge III, hizo una gran cena, un gran homenaje a personajes ilustres y todo. ¿Y quién creen que entra al evento? Pues Lord Byron entra, platica, bebe, come, le presentan, saluda a Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Desde cuándo que no nos veíamos? Porque eran muy amigos. Y ya en esos eventos se acostumbraba de gran gala que tú firmaras el libro de visitas. Entonces Lord Byron, poeta famoso y amigo de este señor, pues va, firma de su presencia, termina la fiesta y queda el registro de su presencia. Al tiempo de esto, pues ya sale este poeta de la cárcel allá en Grecia, se dirige a Inglaterra, por supuesto al palacio para saludar a su amigo. ¿Y dónde qué creen? Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿por qué te habías alejado tanto de aquí, de nosotros? Sabes que tú y yo somos muy amigos. Y no, le dijo, pues es que qué bueno que viniste a la fiesta, a la reunión. Y desde entonces no te veo, le dice. No te veo. Entonces este señor le dijo, ¿cómo me vas a ver si estaba preso en la cárcel allá en Grecia? Entonces le muestra el libro de visita y ahí estaba su firma. Entonces ya sabrán cómo se quedó Lord Byron. Ok, y también cómo se llamaba el rey Jorge III, de la impresión de que esta persona pues estaba encarcelada y había asistido al gran baile. Quedó constatado en el libro, por eso estos casos son tan famosos y tan importantes, chulitos. Bueno, ahora pasamos a pues escudriñar otro caso de un santo, ¿ok? ¿Quién es? Pues San Martín de Porres. Él nació en el año de 1579 en Lima, Perú, ¿ok? Y murió en 1639. Sí. 39. Híjole, qué mundo de fechas. Bueno, pero ahí vamos, ahí va. Bueno, esta persona nació de una persona que era español y de una mulata que era su esclava. Entonces en aquel entonces, pues era un hijo bastardo. Él desde niño tenía el gusto, las ganas de ser un clérigo, de ser un padre, un sacerdote, ¿verdad? Pero por su condición de tener un padre y una madre que no se habían casado, pues no se permitía en aquellas fechas que él asistiera o entrara
como sacerdote. Entonces, en esa época había un nivel, ¿verdad?, que pues los aceptaban como donare o donaro, ¿cómo se decía? Era el... A ver, en los apuntes en el acordeón que hice, donare, algo así, pues a los sacerdotes tenía ese término que tú donabas tu tiempo, tu amor, pero pues no eras sacerdote, pues. Donaro, ¿verdad? Donado. Ok. Entonces, a él ya le permitieron, pero iba a ser un fraile de menor categoría. ¿Cómo qué? Pues iba a ser el sirviente de los sacerdotes que estaban en ese lugar. Entonces a él se le conocía con el nombre de Fray Escobita o Fray Escoba. ¿Por qué? Porque siempre andaba haciendo el aseo. Y en las láminas que venden de él está con comida para los animalitos, rodeado de animales. Entonces es el santo también de los animalitos, ¿ok? De la creación, porque son animales de la creación. Bueno, pues es San Martín de Porres, ¿no? Y le decían Fray Escobita, ¿ok? Entonces él era una persona que estaba entregado a la espiritualidad, a toda la gente, curaba, ayudaba, pues veía enfermos y lo veían en este lugar, en el otro, por todos lados lo veían, ¿verdad? Entonces una vez a él se hizo famoso porque hubo ¿cómo se dice? Invadieron en el convento una plaga de ratas, ¿verdad? Entonces le dijeron, a ver, tú que hablas con animales y atiendes, ven a ver qué puedes hacer. Entonces él, San Martín de Porres, fíjense bien, porque yo lo he dicho en otras pildoritas, él habló con los animales, con las ratas, y les dijo, vénganse acá afuera del convento y voy a hacer un trato con ustedes. Yo les voy a conseguir comida y les voy a dar de comer. Y ustedes dejan de molestar y de estar rompiendo todas las cosas que se usan para las misas y de estar, pues, imagínense, ahí encima de comidas, de cosas y todo. Bueno, él las saca del convento y les lleva de comer. No se explicaba a la gente cómo él les conseguía comida a esas ratas, pero él diariamente les llevaba de comer. Cumplió la promesa que él les hizo. Después se habló de una gran peste que invadió, pues, ahí en Lima, donde él vivía, ¿verdad? Acuérdense que estaba en el convento del Rosario, él ahí pertenecía. Entonces, se habló de las actas y registros que él se aparecía en las diferentes celdas al mismo tiempo para ayudar a sus compañeros. Se metía y ayudaba a uno, a dos, a tres. Por eso les dije al principio que bilocación, que se ve en dos lugares. Pues, San Martín de Porres se veía multiplicado, porque también se veía al mismo tiempo en las calles, ayudando a enfermos, en las casas, y de todo eso hay registro. Y después, cuando lo quisieron a él hacer santo,
pues hubo testimonios de navegantes que hacían sus rutas de Japón, China e Indonesia, donde lo veían a él dando catecismo a los niños, que les regalaba dulces, comida y rosarios. Fíjense, acuérdense de María de Jesús de Ágreda, ¿verdad? Ojo. Y él decían que lo veían, y en todo eso hay registro, hay testimonio en los libros donde se habla de esas bilocaciones, porque era en varios lugares y en varios países al mismo tiempo, y lo describían perfectamente. Estos navegantes viajeros dieron testimonio después para hacerlo santo. Acuérdense que había muchos problemillas por acá, por allá, y a él lo hicieron santo hasta 1964. ¿De qué año le hicieron santo? A ver, va a verificar los apuntes. ¿En qué año hacen santo a San Martín de Porres? No lo apuntaste. Pero yo recuerdo que fue, si me equivoco, ahí se los pongo en la pildorita de abajo, la fecha en que a él, fíjese, apenas en 1960 y tantos, para no equivocarme, lo hicieron santo, ¿ok? Aproximadamente, sí, ahí les voy a poner exactamente. Si dije bien, pues qué bueno. Si no, ahí les pongo la corrección, ¿ok? Bueno, pues entonces, esta es la historia de este gran personaje, muy querido, adorado, conocido, yo creo que en todo el mundo, a San Martín, pero más en Sudamérica, por ser un santo de Lima, Perú, ¿verdad? Ahí surgió, ¿ok? Bueno, aquí les platico de una historia también de una personita que no pertenecía a conventos, ni sacerdotes, ni monja, ni nada de eso. Ella era una maestra a finales del siglo XIX en Francia, que se llamaba Saget, Emily, ¿verdad? Emily Saget. Ella era maestra en un lugar de donde estaban las alumnas, pues, que iban a estudiar en escuelas encerradas, ¿verdad? ¿Qué? Internas, así es. Es más correcto decir en un colegio de internas, ¿verdad? Esta maestra tenía, pues, el problema de la bilocación, la pobrecita. ¿Qué creen? Que ella estaba frente a sus alumnas dando clase en el escritorio, ahí explicando su clase, y al mismo tiempo, en ese instante, la misma maestra escribiendo en el pizarrón apuntes de espaldas a los alumnos. Ella de espaldas, viendo el pizarrón, empezaba a escribir. ¿Qué? No especifican qué, pero pues yo me imagino que datos de la clase sabrá Dios, ¿verdad? Entonces esta personita, pues los alumnos, las alumnas más bien, impactadas, impresionadas. Imagínense en aquel siglo, ¿verdad? Si ahorita vemos un hecho de esos, no, pues arde el colegio donde vas a estudiar. O tú le platicas a tus hijos, mamá, fíjese que mi maestra se ve 2 veces. No, pues te quiere dar chorro, ¿verdad? Bueno, a esta maestra, aparte, la veían que mientras que estaba en clases, ella andaba en el jardín
paseándose, caminando perfectamente. Bueno, una vez que ella se enferma, fueron a visitarla porque vivían ahí mismo, pues tenían su recámara, ¿verdad? Su cuarto como maestra o principal de ese lugar, pues les tenían su recámara, fueron a verla a las alumnas, cómo seguía, etc. Y la maestra acostada en su cama y la réplica de ella caminando alrededor del cuarto. No, pues eso ya fue muchísimo. Hablaron con los directivos y esta maestra fue expulsada del lugar. Y que pues no era la primera vez que ella perdía el trabajo por esa razón. Fíjense cómo, pues en esos tiempos decían, oye, del chamoy, si le iba mal, se le iba bien, pues tenía facultades de una santa. Fíjense bien las cosas que suceden, ¿ok? Bueno, con estos ejemplos, espero que les hayan gustado y que hayan o vayan a analizar después. Pido una disculpa, pero tenía que interrumpir tenía que interrumpir mi diálogo con ustedes porque me ahogaba con la garganta, ¿verdad? Ahí anda dando problemillas, pero ahora sí prometo que voy a hablar con el doctor para que me ayude en este problemita. Bueno, pues fíjense bien, ahora les voy a dar mi correo electrónico, angelesarangure@gmail.com, para sus recaditos, comentarios y sugerencias. Acuérdense que eso es privado, no digo quién manda, I'm sorry. Y los comentarios que están abajo de la pildorita, ahí sí, muchas gracias porque los ve todo el mundo y les doy las gracias por esas hermosas palabras de aliento, de ánimo y que me dan fuerzas para seguir adelante. Muchas gracias por tanto que anduvimos haciendo la tarea y apuntando, etcétera. ¿Tienes algunos que hayan comentado? Sí. Poquitos aunque sea, pero para mandarles saluditos, por favor. Moan Mirpuri, Marcela Alonso, Sandra Cuevas Sánchez, Alma Yesenia Pérez Martínez, Yolanda Zamora y Emilia Racero. Muchas gracias. Ok, pero si Dios quiere, para la próxima pildorita, los demás que faltaron. Ok, bueno, fíjense bien, ahora vamos a mandar saluditos a los cumpleañeros. Dios mío, que ¿quiénes cumplieron años, por favor? El jueves 31, Alejandra O. Alejandra O.G. Dios santo, ¿quién más? El día 1 de septiembre. ¿Qué es qué? El viernes. El viernes 1 de septiembre. Están atrasados los cumpleaños. A ver, ¿quién más? Eunice Roque. Es que adelanté la que. Hasta La Paz. Saludos a ella. ¿Quién más? Miguel Chico. Ay, a Miguel Chico, que le dicen Chico, pero está bien grandote. Saludos por su cumpleaños. ¿Qué más? El sábado 2 de septiembre, Malena. Ah, el sábado de septiembre, ya nos vamos acercando al lunes. Cumpleaños de Malena M.
qué saludito. ¿Quién más? Y el 3 de septiembre, el domingo, Ay, Dios santo, ¿quién? Fabi AC Guanajuato. Ay, sí, el domingo, a todo dar, pues, le cayó re bien el domingo. A Fabi AC hasta Guanajuato. Felices cumpleaños. Y nada más. Nada más. No. Válgame Dios. Fíjense, todos los días atrasados y hoy, lunes, nadie. No. No. Bueno, pues no hubo nadie de cumpleaños, ¿ok? Bueno, pues les mando yo muchos abracitos y muchos besitos.